Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luis Fernando Suárez y quisiera platicarles un poco del curso El existencialismo entre la filosofía, la literatura y el psicoanálisis que se llevará a cabo en el Instituto de Filosofía los días sábados de 10 a 1 p.m. La fecha de inicio es el próximo 21 de octubre y terminará el 16 de diciembre. Bueno, más o menos el planteamiento general es revisar a algunos de los autores como más representativos del existencialismo. Estos son Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, Karl Jaspers, Martin Heidegger, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Federico Siaka, Ludwig Binsberger y Víctor Frank. La intención un poco es una introducción general a los planteamientos de estos autores, de modo que no tiene requisitos previos, está abierto a cualquier persona, no tenga la intención o la estructura del curso busca dar cuenta de dos elementos fundamentales. La primera sería, pues, presentar en líneas generales cómo surge el existencialismo en su dimensión histórica y cuáles son las principales problemáticas a las que busca atender. Si bien, pues, el existencialismo ha sido una de las escuelas filosóficas que más auge han tenido en la primera mitad del siglo XX y que hoy por hoy pues se sigue revisitando, sobre todo en el aspecto literario, las obras de teatro, las novelas, los cuentos que Albert Camus, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre llegaron a escribir, pues lo que tenemos es que es una tradición muchísimo más amplia y entonces habría que revisar, esa es una de las pretensiones del curso, su propia genealogía, a partir pues de la crítica que hacen sobre todo Soren Kierkegaard y Friedrich Nietzsche a la filosofía moderna. Principalmente nuestro punto de inflexión, de ruptura, va a ser Friedrich Hegel, para posteriormente pues continuar con el existencialismo contemporáneo, eh, y un poco cuestionar lo que Jean-Paul Sartre pues había descrito en ese texto, El existencialismo es un humanismo, una conferencia que si bien ha tenido pues el valor de divulgar y hacer llegar a a la gran población, tanto filosófica como no filosófica, las ideas principales, pues habría que revisar otras implicaciones. El existencialismo también, en un segundo momento, pues termina siendo una especie de actitud que va a permear distintas áreas. De ahí que revisemos también elementos que tienen que ver con el psicoanálisis, en el caso de Frank, por ejemplo, con los conceptos de las crisis nógenas, estas crisis famosas de sentido y qué implicación tiene pues, el existencialismo, o con Binswanger con el concepto de existencia frustrada, en un diálogo pues, bastante simpático que hace con Sigmund Freud y Martin Heidegger. Los existencialistas, por otro lado, pues también escribieron literatura, entonces como uno de los vehículos por naturaleza fue el cuento, fue la novela, las obras de teatro, que sobre todo pues revisaremos en personajes como Albert Camus, como Jean-Paul Sartre y como Simone de Beauvoir, pero también pues señalaremos justamente los elementos filosóficos tanto de estos autores como de algunos otros. Por ejemplo, pues para Sartre, para tener una comprensión de su obra, revisaremos a Heidegger y los postulados fenomenológicos y cómo impactan en el pensamiento sartreano, cómo da articulación de estas lecturas a partir de su obra El ser y la nada, y después pues lo vincularemos con aspectos, eh, por ejemplo, de carácter social, porque una consideración pues muy generalizada es que luego el existencialismo
parecería que solo busca el absurdo, que tiende a la insatisfacción, que pues estas famosas frases que a veces nos aparecen incluso en Facebook, ¿no? De la vida es una pasión inútil, el infierno son los otros, y que si bien tiene ese carácter, pues no se queda solo en ello. Eh, en ese sentido, pues Albert Camus nos recuerda en el mito de Sísifo que hay que imaginarnos a Sísifo feliz. Bueno, pues revisaremos un poco qué implica esa consideración, qué características tiene la subjetividad, revisaremos los conceptos, por ejemplo, de angustia, desesperación, que el filósofo danés Soren Kierkegaard nos ayuda a explorar, em, además de otras cuestiones. El curso, pues como lo mencionaba, no está pensado para gente que ya tenga formación filosófica, sino lo que se intenta es justamente una introducción general para aquellos que tienen pues un primer contacto con estos autores y con estas temáticas. Si es de su interés el curso, pues los invitamos a participar. Será un curso de carácter presencial en el Instituto de Filosofía, aquí en Tlaquepaque, muy cerca del Santuario de los Mártires, los días sábados, de 10 a 1 p.m., iniciando el próximo 21 de octubre y terminando el 16 de diciembre.